Yo creía recordar que la personalidad elegida para representar al siglo XVIII con número redondo en esta colección era, al final, después de muchas deliberaciones, alguien a quien ya he presentado por el decurso de los razonamientos, por fuerza del discurso, Bernardo de Gálvez, el conde don Bernardo de Gálvez. Pero en realidad creo que quien había pensado que debía ocupar ese lugar sería Alejandro Malaspina, digamos Alessandro Malaspina, porque España lo dejó, no es que lo dejara correr, no es que lo desaprovechara, es que lo expulsó. Es una gloria que no nos podemos atribuir llamándolo Alejandro Malaspina, porque fue y acabó siendo italiano por nuestra propia desidia y nuestra propia ignorancia y por nuestra mala voluntad. Lo llamaré Alessandro Malaspina. Al final, el simple hecho de que tenga aquí unos libros enormes sobre Malaspina que me quiero quitar de encima de tenerlos en un lugar efímero y destinarlos ya a su lugar consagrado, el simple querer ahorrar espacio ha hecho que acabe hablando de él ahora y ya sí que tengo claro quién debe ocupar el número redondo del 700, quién debería representar al siglo XVIII. Pero desde luego Malaspina sería un dignísimo representante. Malaspina es todo un polígrafo, un escritor universal, alguien que podría perfectísimamente representar también esa escuela universalista española de la que habla Pedro Aullón de Haro, si no fuera porque, como digo, no quisimos que fuera español. Y tampoco quisimos que fuera español el abate Juan Andrés, tan admirado de Pedro Aullón de Haro, porque también lo expulsamos, junto con el resto de los jesuitas, junto con el resto de los sabios jesuitas. Por ahorrar espacio voy a tratar de Alessandro Malaspina, y lo primero que voy a hacer en una empresa que parece difícil, por ser un hombre tan universalista, en realidad no es tan difícil, no es una empresa tan difícil, porque he encontrado las fuentes bibliográficas adecuadas, y no solo bibliográficas, sino también audiovisuales, aunque es cierto que son muchísimas. Y desde luego voy a empezar por la Biblioteca Virtual de Polígrafos. Este vocablo que se aplica casi por antonomasia a don Marcelino Menéndez y Pelayo, como la sequía es pertinaz y el marco es incomparable. El polígrafo es santanderino, el polígrafo es Marcelino Menéndez y Pelayo, pero indudablemente Alejandro, sin duda alguna, Alessandro Malaspina es sin duda alguna un gran polígrafo que tiene su entrada en la Biblioteca Virtual de Polígrafos de la Fundación Larramendi, de la Fundación Ignacio Larramendi, donde tiene su retrato, el retrato que se conserva en el Museo del Prado, y un mapa de relaciones, colaborador y compañero de José de Bustamante y Guerra, 1759-1825, compañero colaborador de Juan Ravenet, Fernando Brambilla, o Ferdinando Brambilla, director de la expedición Malaspina, relacionado con Félix de Azara, que no sé si... No ha tenido su entrada en esta biblioteca, pero los Azara han de tenerla. Creo que no... Todavía no, pero por supuesto los Azara han de tener una presentación en esta biblioteca, no solo Félix de Azara. Y relacionado también con Antonio Pineda y Ramírez, evidentemente relacionado con muchos otros más sabios, pero con otros sabios más, Hemos dicho nombres muy potentes como para ponernos a comparar quién es más sabio. Bases de datos relacionadas, la de la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Nacional de Madrid, por supuesto, porque también está la Biblioteca Nacional de Barcelona, la que se llama Biblioteca Nacional de Cataluña, como si Cataluña fuera una nación. Bueno, catálogo de datos abiertos de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, ahí siempre hay que pasar, y desde luego pasaremos para hablar de la obra de Alessandro Malaspina. Biblioteca, un archivo de autoridades. La Biblioteca del Congreso también tiene cosas interesantes.
la Biblioteca Nacional de París, la Biblioteca Nacional de Francia, bueno, lo habitual, lo habitual. Formas alternativas del nombre: Alessandro Malaspina, que es la original, Alejandro Malaspina, Alessandro Malaspina di Mulazzo, pero veremos que la Real Academia de la Historia le da otro nombre, y él mismo a veces firma como Alexandro, que en realidad debería leerse como Alejandro, porque es una grafía que se sigue usando por el sonido velar, por J. Fuentes consultadas, catálogos, y luego tiene una clasificación de obras como autor sobre esta persona en las que colabora. Bueno, en fin. El retrato del Museo del Prado también lo tiene la Real Academia de la Historia en su biografía de Alessandro Malaspina y Meliluppi. Con esto no contaba la Fundación Ignacio Larramendi, con esta forma híbrida. Lo llama con el nombre italiano, como estoy haciendo yo, Alessandro, pero le da los dos apellidos y además con una Y, Alessandro Malaspina y Meliluppi. Una forma bastante inusual, Y en cuanto a Di Mulazzo, bueno, pues nació en Mulazzo, pero no pasa de ahí. La biografía de la Real Academia de la Historia está firmada por Juan Pimentel. No veo la fecha, pero el último libro reseñado, el último libro citado en su bibliografía es del año 2007, así que por razones obvias ha de ser posterior al año 2007. Pero quiero detenerme un momento en el retrato que usa tanto la Fundación Ignacio Larramendi como la Real Academia de la Historia. Si me voy a la página del Museo del Prado, que por cierto ya se escribe del Prado, el propio museo escribe del Prado, después de la turra que nos han estado dando durante años y años y años diciendo que no, era de El Prado. Bueno, ahora escriben del Prado. Es una copia de un cuadro de José María Galván y Candela, es lo que tiene el Museo del Prado, pero claro, no estoy seguro. Claro, el original seguramente procede de un encargo de la Junta, estoy leyendo, encargo de la Junta Iconográfica Nacional para la Galería de Españoles Ilustres del Museo Iconográfico. Ingresó en el museo en 1881. Y es una copia de José María Galván y Candela, pintor que vivió entre 1837 y 1899, así que es un retrato bastante idealizado, y es un retrato que desde luego no es esta copia del natural. La vida de Malaspina, que aparece en el Museo del Prado, tiene algún error. Hacia 1881, óleo sobre lienzo, vale, muy bien. Depósito en otra institución. Ahora mismo, claro, habrá que ver. Ah, sí, aquí está. Ubicación: está en la Real Academia de la Historia, pero como depósito del Museo del Prado. En realidad pertenece al Museo del Prado. Bueno, pues dicen Alejandro Malaspina Meliluppi, otra variante del nombre, Mulazzo, Italia, 1754. Bueno, marino italiano al servicio de la corona española. Marino italiano. Se distinguió en diversas operaciones navales contra Inglaterra, tras lo cual fue ascendido a teniente de navío en 1780. En 1789 lideró por encargo del rey Carlos III la llamada Expedición Malaspina. Claro, 1789 por encargo directo del rey Carlos III no podía ser, porque el rey Carlos III murió exactamente en 1788. Así que, bueno, es un descuido. Bueno, volvemos a la página de la Real Academia, donde está este retrato, aunque pertenezca al Museo del Prado, a esta biografía de Juan Pimentel. Y la podemos seguir, a pesar de que, bueno, acaba, digamos, en 2007 y tiene algunas lagunas, pero que cubriremos con más bibliografía, con otra bibliografía que también adjuntaré. Está todo digitalizado, es estupendo todo. Bueno, está todo digitalizado, quizá menos esto, pero esto tampoco es que... Lo he comprado porque me resultaba la bibliografía más barata que se puede encontrar, que se puede comprar sobre Malaspina. Es de la Real Academia de la Historia. Al final todo pasa por la Real Academia de la Historia, pero hay que decir que yo esperaba que las láminas estuvieran en color, y no lo están, salvo muy contadas ilustraciones escogidas
enteramente al azar, no es porque sean las más significativas, ni las más bellas, ni las más valiosas desde el punto de vista científico. Yo creo que es algo completamente fortuito. Bueno, esta es artística, desde luego, y no quiero decir que los retratos humanos sean artísticos y los de pollos no, pero bueno, esta imagen es sin duda artística. Leo a la Real Academia de la Historia. Alessandro Malaspina Meliluppi. Ahora resulta que en la entradilla cambia. Siempre lo ha llamado Alessandro, pero le quita el I, le quita la Y. Mulazzo, Italia, 1754, Pontremoli, Italia, 1810. O sea, ya sabemos que nació y vivió nació y murió en Italia. Marino de origen italiano. No, Real Academia de la Historia, no, digámoslo enteramente. Era un marino italiano, no de origen italiano. Nació y murió en Italia por nuestros pecados. No debería haber muerto en Italia, pero lo expulsamos. Marino de origen italiano, dice, y comandante de la expedición política y científica a América y Oceanía, 1789. ¿Qué años? 1794. Proyectista. El ser proyectista, eso de ser proyectista, es lo que hizo que no muriera en España. Segundo hijo de Carlo Morello y Caterina Meliluppi de Soraña. Curiosamente, es Meliluppi, Lupi con una sola P, como lobos, Meliluppi, pero en la entradilla lo ponen con dos P's, Meliluppi, y junto, Meliluppi, pero luego dice que es Meliluppi de Soraña. Alessandro Malaspina nació y vivió sus primeros 7 años en Mulazzo, un pequeño marquesado perteneciente a su familia paterna, es decir, que eran marqueses, el marquesado era suyo. Lo que pasa es que el marquesado lo heredó su hermano mayor, el marqués era su hermano mayor, su padre naturalmente, pero su hermano mayor. Y situado en la Lunigiana, una región montañosa entre Liguria y Toscana. O sea, podríamos decir Lunigiana, pero es que Lunigiana no es tan conocida como Liguria o Toscana. Sobre una de esas montañas se alzaba, y aún lo hace, el castillo de los Malaspina en Mulazzo. Bien por el castillo, sigue ahí aguantando. Pasados los años, en 1796, el hermano mayor de Alessandro, Azzo Giacinto, marqués de Mulazzo a la sazón, hizo ondear la tricolor sobre sus almenas y ordenó acuñar la leyenda Liberté, Égalité, Fraternité sobre el viejo espino seco, blasón secular de su noble estirpe. Esto parece que lo haya escrito Valle Inclán. El símbolo, el emblema, el escudo heráldico de esta familia en decadencia era un espino seco, imagen viva de la decadencia. Y como eran aristócratas ilustrados, añadieron a su blasón nobiliario, a su blasón heráldico aristocrático, las señas de la nueva revolución triunfante: libertad, igualdad, fraternidad. Realmente esto parece que lo haya escrito Valle Inclán, y estos aristócratas parecen enteramente valle-inclanescos, con esa mezcla de hidalgos y nobles feudales, nobles de antaño, esos nidos de hidalgos de antaño que por otro lado son revolucionarios y casi anarcoides y muy rojos, porque todo esto, claro, nos suena rojo, pero es porque se lo apropiaron los jacobinos. Antes era evidentemente propio de estos aristócratas reformistas con peluca y hábito franciscano, como el aristócrata de Bearn, retratado por Villalonga, por Llorens o Lorenzo Villalonga. Estos nobles que se parecen tanto al conde de Olavide, aunque no era conde de verdad, sino que era como se hacía llamar en Francia cuando tuvo que huir de España, como también Malaspina y como tantísimos otros, y como todos los jesuitas además, o también el vizconde del Buen Paso. Bueno, es algo que puede ser chocante, pero no es del todo insólito. Este Liberté, Égalité, Fraternité sobre el viejo espino seco, blasón secular de su noble estirpe. Sigue diciendo la Real Academia de la Historia que los Malaspina de Mulazzo, en efecto, eran una de las ramas de una familia de la vieja nobleza,
uno de cuyos antepasados incluso figuraba en la Divina Comedia. Sin embargo, a mediados del siglo XVIII, la Lunigiana vivía bajo una economía semifeudal, carecía de una mínima burguesía y los señores de la tierra estaban en franca decadencia. Los Malaspina de Mulazzo no fueron una excepción. En 1762, Carlo Morello aceptó la invitación de Giovanni Fogliani Sforza de Aragón, entiendo que de Aragona, tío de su mujer y ministro entonces del rey de las dos Sicilias, el futuro Carlos III de España. El matrimonio y sus 3 hijos mayores marcharon a Palermo, donde es posible que Alessandro estudiara en el Colegio Carolino de Nobles, como su hermano mayor, el primogénito Azzo. En todo caso, su paso por el Mezzogiorno fue breve, el mediodía estuvo poco. En 1765 figura inscrito como alumno en el Colegio Clementino de Roma, donde cursó estudios hasta 1773. Había viajado desde Palermo a Roma, acompañado por Antonio María de Lugo, su tutor y nuevo director del Clementino, una institución docente de la orden somasca, cuya fórmula pedagógica era parecida a la de los jesuitas. Quizá esto de las fórmulas pedagógicas también tendremos que retenerlo en la memoria, porque luego se enfrentó a Godoy, que también tenía sus ideas reformistas, porque todo el mundo tenía una. Todo el mundo en aquella época era reformista, todo el mundo tenía sus ideas, bueno, salvo los que abrazaban y besaban la ya lánguida Inquisición. Todo el mundo tenía sus ideas. Pombal, desde luego, tenía sus ideas de reforma que pasaban por la rueda, la famosa rueda donde se descoyuntaba y se le rompían las articulaciones y los huesos a los reos, como él hizo contra sus propios conspiradores, los conspiradores contra él, que desde luego, bien mirado, recibieron un trato muchísimo peor que el que recibió Malaspina y el resto de los conspiradores por parte de Godoy. Bueno, pues Godoy también tenía sus ideas reformistas en educación y quería introducir las ideas de Pestalozzi. Yo creo que las de la orden somasca eran muy superiores a estos inventos que quería introducir Godoy, que está muy bien para la universidad, pero para un régimen completo de estudios, como era aquel del que se encargaban los jesuitas y la orden somasca, no. Bueno, pues eso, el Colegio Clementino se guiaba por el régimen de estudios de la orden somasca. Allí los hijos de la nobleza se instruían en las disciplinas clásicas, pero también en las nuevas ciencias, con especial atención a la filosofía experimental. El Methodus Studiorum, y entiendo que se refiere al libro llamado Methodus Studiorum, no que esté haciendo masculino Methodus, porque camino en latín, en latín no, en griego, de donde lo toma en latín, es femenino, por eso es la metod. Methodus, bueno, ahora estoy dudando, pero Methodus es, además me avergoncé mucho de decir el Methodus, pero también pensando en el libro hace poco y luego pensé, un momento, si Methodus es femenino. Sí, sustantivo femenino, Methodus Methodi. Pero entendemos que es el libro llamado Methodus, al igual que el Apocalipsis, y no la Apocalipsis. Bueno, el Methodus Studiorum 1741, la piedra central de la escolástica somasca, prescribía la formación primero en gramática. Yo creo que esto lo estará traduciendo de alguna fuente italiana, porque claro, esto de la escolástica ha de entenderse en el sentido italiano, en el sentido de régimen escolar. Lo escolástico es lo escolaresco, lo propio de la escuela, del colegio. No entendamos la escolástica como interpretación muy aparentemente científica de un texto que en realidad está revelado y que por lo tanto debería escapar al escrutinio científico por su causa última. No lo entendamos en un sentido peyorativo esto de la escolástica, como lo podríamos entender
en español, sino en su sentido italiano, es simplemente relacionado con la escuela, porque esta escolástica somasca, por lo que nos van a contar, era precisamente antiescolástica, antiperipatética. Bueno, claro, la escolástica no solo se aplica a los textos revelados, sino a cualquier texto que se tome como verdad absoluta, y la escolástica, desde luego, tomaba como verdad absoluta todo lo que dijera Aristóteles. La piedra, Methodus Studiorum de 1741, la piedra central de la escolástica somasca, prescribía la formación primero en gramática, para después pasar al nivel de los humaniorum literatum, humaniorum literatum, literatum en plural. Bueno, entendemos que quiere decir letras más humanas. Entonces tendría que ser litera. Bueno, no sé no sé de dónde lo estará tomando. Bueno, cuando los alumnos pasaban a estudiar mundo clásico, eso parece conocimiento del medio, pero bueno, digamos, sí, mundo clásico, latín, geografía, historia y retórica. El programa incluía autores clásicos y modernos desde Virgilio, Horacio y Ovidio hasta Claude Delisle o Ludovico Antonio Muratori. En historia seguían el texto del padre somasco Jacopo Stellini, De Ortu et Progressu, un manual inspirado en la Scienza Nuova de Giambattista Vico. La filosofía natural y la experimental ocupaban un lugar estratégico en los estudios del Clementino. Es decir, claro, De Ortu et Progressu estudiaban una visión lineal, una visión de una historia que progresa, que se va perfeccionando y que va aumentando, la visión de Giambattista Vico. Sus alumnos replicaban los experimentos sobre el vacío y la gravedad que se realizaban en la Academia del Cimento y conocían bien la trayectoria de las ideas sobre la naturaleza desde los presocráticos hasta el moderno empirismo. Así lo muestra el primer escrito de Alessandro del que se tiene noticia, Las Theses ex Physica Generali, 1771, una suerte de conclusione jesuita. Está traduciendo del italiano. Vamos a ver, está traduciendo del italiano, porque ¿por qué dice conclusione en italiano? Tendría que decirlo en latín, porque si estudiaran con manual latino, está copiando algo del italiano, eso está clarísimo. Ejercicio académico al uso. El joven Malaspina repasa en él las diferentes escuelas de pensamiento, pitagóricos y platónicos, peripatéticos, experimentalistas y mecanicistas, apostando por un eclecticismo calculado, pero sin ocultar la supremacía de la observación, la inducción y el método newtoniano. En este terreno, en el Clementino, se seguía la obra de John Keel, un newtoniano habitual en colegios y universidades católicas. En la primavera de 1773 abandonó Roma. Fue investido caballero de la Orden de Malta en La Valletta y realizó su primera navegación por el Mediterráneo persiguiendo piratas berberiscos. Pasó fugazmente por Sicilia. En junio de 1774 murió su padre y su hermano mayor heredó el feudo. A finales de ese año llegó a Cádiz, donde sentó plaza de guardia marina de la Real Armada el 18 de noviembre, recién cumplidos los 20 años, y ya tenía unos cuantos piratas perseguidos. Entre 1774 y 1788, que es el año en el que muere Carlos III, se formó como oficial científico, así en las aulas como en el mar. Es posible distinguir dos etapas dentro de este periodo. La primera comprende hasta 1783. En la década de 1770, el complejo gaditano formado por el observatorio y la academia no pasaba por su mejor momento. Primero fue destinado a Cartagena, donde coincidió con José de Mazarredo, superior y profesor suyo, uno de los impulsores de las reformas docentes que se avecinaban en la Armada. Por cierto, que Godoy quería empezar aplicando las ideas de Pestalozzi en los colegios militares. Es verdad, sí, en los colegios militares. Detalle quizá también importante. Embarcó en la fragata Santa Teresa y participó en el socorro de la plaza de Melilla, 1775. Llegaron sus primeros ascensos, alférez de fragata y alférez de navío. En 1777 subió por primera vez a la fragata Astrea, pero una epidemia y una tempestad abortaron el viaje cuyo destino era Manila. Bueno, pero al final
la Astrea, de la Astrea sí que nos quedarán documentos. A finales de ese año, la Astrea zarpó de nuevo. Malaspina cruzó la equinoccial por primera vez el 21 de enero de 1778, un hecho notable en la vida de cualquier marino. Doblaron el cabo de Buena Esperanza y lograron fondear en Cavite. Fue ascendido a teniente de fragata. Una vez de regreso, embarcó de nuevo en el navío San Julián. Ya hemos visto barcos que son importantes para Malaspina. La Astrea, el San Julián, a bordo del cual participó en la batalla que libraron las escuadras de Juan de Lángara y George Rodney en el Cabo de Santa María, 1780. El San Julián fue apresado por los ingleses y al poco liberado en una acción en la que Malaspina tuvo cierto protagonismo. Ascendió a teniente de navío. La guerra continuó y se embarcó sucesivamente en el navío Firme, la fragata Santa Clara. Fue entonces cuando se le abrió un proceso inquisitorial. Parece, claro, indica que no están los escritos que, desde luego, él tendría que haber hecho desaparecer por la cuenta que le traería en aquel momento. Fue entonces cuando se le abrió un proceso inquisitorial. Parece que defendió la transmigración de las almas. Yo entiendo que esto había de ser un mero juego filosófico, simplemente interpretaría las ideas de Pitágoras o de Platón o de Empédocles y bueno, esto demuestra que la Inquisición no estaba tan lánguida y decaída y alicaída como podría pensarse, por una cuestión tan baladí, tan banal como defender la creencia en la vida ultraterrena de Pitágoras, Empédocles o Platón. Tuvo problemas con los inquisidores. Y en el navío San Justo, incluido en la escuadra dirigida por Luis de Córdoba, que se enfrentó al almirante Howe en el Cabo de Espartel, ya que decimos Alejandro Malaspina, 1782. Ya era capitán de fragata cuando la guerra tocó a su fin. Bueno, yo digo Alessandro y mucha menos razón hay para españolizar los nombres británicos. En 1783 se implantó el curso de estudios mayores, un ambicioso programa docente que convertirá a la Armada en una institución de primera línea dentro del panorama científico español. El viejo proyecto de no voy a extenderme sobre este autor porque naturalmente tendrá su presentación, pero aquí ya viene el mundo de precursores, de modelos, de maestros a imitar que tiene Malaspina. Aquí tenemos el primer nombre importante, Jorge Juan. El viejo proyecto de Jorge Juan cobró forma con una nueva generación de marinos encabezada por el propio Mazarredo. Gabriel Ciscar, Antonio Valdés, nuevo secretario de Estado de Marina e Indias, y Antonio Tofiño. Antonio Tofiño, de quien Malaspina fue alumno en Cádiz y a cuyas órdenes trabajó en algunas mediciones para la elaboración del Atlas Marítimo de España, 1783-1788, uno de los hitos hidrográficos del periodo. Hidrografía va a ser el nombre de la disciplina en la que van a caber todos estos estudios malaspinianos. Entre julio de 1784 y septiembre de 1786, Malaspina cursó en Cádiz los estudios mayores, un ciclo que comprendía navegación astronómica, cálculo infinitesimal, álgebra, trigonometría esférica, levantamiento de cartas, hidrostática, construcción naval, óptica y física experimental. Allí, siendo teniente de la compañía, coincidió con algunos de los futuros integrantes de la gran expedición alrededor del mundo, de 1789 a 1794, como Dionisio Alcalá Galiano, grandísimo marino también, Dionisio Alcalá Galiano, José de Espinosa, Juan Belmonte y Juan Bernazzi. Juan Belmonte, evidentemente, el marino. Nada que ver con el futuro
torero. Pese a la intensificación de los estudios a partir de 1783, Malaspina siguió navegando. Ya en ese mismo año viajó a las Islas Filipinas con la